Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. En la última clase les dejé 2 ejercicios de realizar. Voy a desarrollar este, que es el de los vendedores. Si lo hicieron, por favor, vayan verificando. Si lo hicieron de otra forma, entonces ustedes, después de que yo termine de explicar este, me indican de qué forma lo hicieron. Permítanme. Ok. Recordemos el texto del ejercicio. Nos decía que una empresa se dedica a las ventas y necesita determinar cuánto se le van a pagar a los vendedores. El pago de los vendedores se calcula por la suma de su sueldo base más la comisión devengada según las ventas que haya realizado. Y aquí en la tablita tenemos los 2 tipos de vendedores que hay en la empresa. Vendedor tipo A, vendedor tipo B. Si miramos, dependiendo del tipo de vendedor, así es el sueldo base y el porcentaje de comisión. Significa que estos 2 datos le pertenecen o dependen, mejor dicho, del tipo de vendedor. Miren, si el tipo de vendedor es A, su sueldo base es 5,000 y su porcentaje de comisión es 12%. Si el tipo de vendedor es B, su sueldo base es de 4,000 y su porcentaje de comisión es 10%. Así que repito, esos 2 datos que tenemos ahí, sueldo base y porcentaje de comisión, dependen directamente del tipo de vendedor. Así que para poder asignar un sueldo base y un porcentaje de comisión, primero debemos de evaluar cuál es qué. ¿Qué datos tenemos que evaluar? ¿Qué tipo de vendedor es? Exactamente, tenemos que evaluar el tipo de vendedor. Antes no podemos realizar ningún cálculo referente al sueldo. Bien, después, ¿qué nos dice? Después de la tabla, hay que considerar que se debe deducir un 5% de impuestos, es decir, un impuesto sobre la renta. Entonces, cuando nos dice que hay que deducirlo, se lo tenemos que restar al sueldo del vendedor. Dice, ¿cuál es el sueldo del vendedor? El sueldo bruto. El sueldo base, que es cualquiera de estos 2, más la comisión. ¿Cuánto se le paga por las ventas que se realizó? ¿Cómo vamos a calcular la comisión? El porcentaje lo tenemos porque ahí está en la tablita, pero yo me refiero en dinero ya. ¿Cómo calculamos la comisión? Multiplicándolo. ¿El qué? La comisión por el sueldo base. No, no. Yo me refiero a la comisión. Si alguien trabaja en ventas, ¿El sueldo base por el porcentaje de comisión? no. Si alguien trabaja en ventas o lo contratan para trabajar en ventas y le dicen, bueno, usted tiene un sueldo base de 4,000 lempiras, pero aparte de eso, usted va a ganar el 10% de todo lo que venda. O sea que tiene una comisión sobre las ventas que realice. Entonces, ¿cómo determinamos cuánto en dinero es la comisión que hay que pagarle al vendedor? Depende de las ventas. Exacto, depende de las ventas. Porque la comisión es sobre las ventas realizadas. Aquí lo dice claro.
más la comisión devengada según las ventas realizadas. ¿Esto está claro? A que el sueldo bruto del vendedor es su sueldo base, aquí lo dice también, más la comisión devengada. Sumando los dos, ese es su sueldo bruto. Entonces, esta deducción del impuesto sobre la renta se hace sobre el sueldo bruto. Pues si estamos claros. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo yo como variables acá? Tengo el nombre del vendedor, que es de tipo cadena. Tengo el tipo de vendedor, carácter. ¿Por qué lo declaré como carácter? ¿Verdad? Porque solo voy a almacenar en ese dato, ya sea A o B, cualquiera de estos dos, A o B. De solo una posición es la que necesito, por lo tanto es carácter. Ahora tengo ventas, las ventas que realizó el vendedor, el sueldo base, el porcentaje de comisión, comisión ahora sí en dinero, de cuánto es la comisión, el sueldo bruto, el impuesto y el sueldo neto. Todas esas son de tipo real. ¿Qué datos de entrada tenemos aquí? Bueno, el nombre del vendedor. Ahora, tengo que preguntar qué tipo de vendedor es, porque en el texto del ejercicio de ninguna forma me dicen esa persona es un vendedor tipo A. Me están diciendo que hay dos categorías de vendedor, pero no me dicen la persona que en este momento usted va a procesar los datos es de tipo A o es de tipo B. Entonces, es un dato que hay que preguntar. Y lo otro que vamos a preguntar son las ventas realizadas. Las ventas realizadas. ¿Por qué? Porque aquí no me están diciendo cuánto vendió en el mes la persona. Desconozco ese dato, así que pido ingreso de datos. Aquí está nombre de vendedor, tipo de vendedor y las ventas realizadas. Ahora, sabiendo, ¿verdad?, de cuánto es las ventas que realizó, yo puedo, porque el texto me lo dice también el porcentaje de comisión, ¿verdad?, yo puedo proceder a calcular la comisión. Pregunta. O sea, ¿puedo hacerlo directamente? Decir las ventas, porque aquí me las están diciendo, miren. Ahí están. Aquí ya conozco ese dato. Puedo ya de un solo decir, la comisión es igual a las ventas que realizó por tanto por ciento. No, no puedo, porque hay dos porcentajes. Entonces, ¿por cuál me decido? ¿Por cuál de los dos me decido? Tengo que preguntar. Aquí está la condicional doble. Miren, entonces, evalúo. ¿Qué variable voy a evaluar? Tipo de vendedor. Entonces, si tipo de vendedor es igual a la letra A mayúscula, entonces sueldo base es 5,000 y porcentaje de comisión es 12%. O sea, esto de aquí. 5,000, 12%. Si el tipo de vendedor es A. Ya evalué la primera alternativa. Solo me queda tipo de vendedor igual a B. Asumo que si no fue A, si esto es falso, es porque tiene que ser B. Y en ese caso me voy a la parte falsa de la decisión. Si no es A, te va a ser B y su sueldo base son 4,000 lempiras y su porcentaje de comisión es el 10%. Estos datos que yo tengo aquí. ¿Bien? Si es B, 4,000 lempiras, 10%. Cierro la decisión en sí. Aquí está. Entonces, saliendo de este bloque, saliendo de esta decisión, yo conozco dos datos. El sueldo base y el porcentaje de comisión.
Así que viene y dice, la comisión en dinero va a ser igual a las ventas que hizo esta persona por el porcentaje de comisión. No importa si cayó en 12% o en 10%, esta operación aritmética es la misma. Solo va a cambiar el valor de la variable ventas y el valor de la variable por comi. Ahora sé de cuánto es la comisión. ¿Ven? Viene el cálculo del sueldo bruto, que es igual a la comisión que calculamos en la línea anterior, sumándole el sueldo base. Porque dijimos que esa persona tiene un sueldo base. ¿De dónde viene el sueldo base? ¿Va a ser 5,000 o va a ser 4,000? Aquí está el sueldo bruto. Después venimos con el impuesto sobre la renta, que es el 5% del sueldo bruto. Y por último tenemos el sueldo neto, el último cálculo, que es la resta de sueldo bruto menos impuesto. Y después, ¿qué queda? Darle salida a los datos. Estamos escribiendo el sueldo antes de las deducciones, el sueldo bruto, el impuesto y el sueldo neto. Y llegamos a fin del algoritmo. Se lo voy a colocar desde el inicio para que lo revisen. Revísenlo. ¿Tienen consultas? Por los momentos. Lick, Diga. si en un dado caso son 3 opciones, ¿se harían 2 si no? ¿O No, cómo sería? son decisiones anidadas. Eso ya lo vamos a ver mañana. Ok. Bueno, si no hay consultas, ok, vamos a ver el otro ejercicio, pero solamente que este es, no lo vamos a ver en pseudocódigo. Bien. Hay dos herramientas que vamos a utilizar para realizar algoritmos. Pseudocódigo, que todo es en base a palabras, ¿verdad? Instrucciones, palabras que indican cómo escribir, leer, sí, entonces, si no, fin, sí, palabras que indican las acciones que se van a realizar. Pero hay otra forma de realizar los algoritmos y es a manera de diagramas. Hay un diagrama que se conoce como diagrama de flujo.
Este es el segundo ejercicio, en donde lo que hacemos lleva exactamente la misma estructura, porque si hay constantes, tenemos que declarar las constantes. Si hay variables, pues vamos a declarar las variables. Hay lectura de datos, obviamente. Hay decisiones, hay escritura de datos. Entonces lleva la misma estructura, solo que aquí nosotros ya no utilizamos palabras para denotar las acciones que se realizan. Lo que vamos a utilizar son símbolos. Cada símbolo tiene su significado. Okay. Entonces vamos a estudiar esto. Vean que este rectángulo, pero con las esquinas como redondeadas, es el símbolo que indica el inicio y el fin de un diagrama de flujo. ¿Ven? Acá hay una pequeña diferencia. El inicio, valga la redundancia, va al inicio o al principio del diagrama. No es como con el pseudocódigo que yo primero pongo constantes variables y después pongo inicio, porque inicio con las instrucciones. No, aquí no. Aquí solo vamos con inicio. Si yo quisiera, aquí le pongo nombre. Inicio, diagrama y le pongo nombre. ¿Ok? No es necesario. ¿Qué creen que es este símbolo? Si leen el contenido, ¿para qué servirá? Proceso. No, no es proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Qué dice ahí? Definición de variables. Definición de variables. Definición de variables. Este símbolo es, a ver cuántos lados tiene. 1, 2, 3. Es el, ¿cuál es el símbolo que tiene 6 lados? No me acuerdo del nombre ahorita. Bueno, pero entonces aquí definimos las variables. Vean la sintaxis, lo que estamos escribiendo. Exactamente igual. Yo declaro un nombre para la variable, 2 puntos y después el tipo de dato. No hay ninguna diferencia. Es solo que pongo eso dentro del símbolo para declarar las variables. Ahora, este se puede interpretar de 2 formas. El cuadrado o rectángulo, ambos son símbolos de proceso. Los símbolos de proceso se utilizan, obviamente, para operaciones aritméticas. Puedo utilizarlo para definir constantes y puedo utilizarlo para realizar asignaciones directas, para decir, por ejemplo, nombre es igual a Juan, sin necesidad de leer el dato. Ya digo que el nombre es Juan. Es una asignación directa que no pasa por la lectura de datos. Aquí lo que estoy haciendo específicamente es definir 2 constantes. Una, cuánto se le paga la hora al obrero, y la otra, cuánto se le paga la hora al maestro de obra. Lo diferenciamos porque aquí OB de obrero, MT de maestro de obra. Entonces, cuando yo declare constantes, puedo usar el rectángulo. ¿Cuál es el siguiente símbolo que tenemos? Miren. Entrada y salida. Sí, exacto. ¿Perdón? Aquí específicamente es una entrada de datos. Y estoy indicando qué es lo que escribo dentro de ese símbolo. El nombre de las variables que voy a leer. Entrada de datos en el sistema es lectura de datos para el sistema. Entonces dice leer 2 variables. El tipo de trabajador y las horas trabajadas. Aquí no es necesario que nosotros coloquemos rótulos como lo hacemos en el pseudocódigo. Que yo escribo un rótulo indicándole al usuario qué dato es el que tiene que ingresar y luego lo leo. No es necesario, porque el diagrama de flujo es como una manera más, no más abreviada, sino que lleva menos detalle en cuanto a esos aspectos. En el diagrama de flujo se hace mucho más énfasis a lo que es la lógica pura del programa que se va a desarrollar posteriormente. En cambio, el pseudocódigo es algo mucho más parecido al lenguaje de programación, lleva un poquito más de detalle. Entonces aquí yo con ver el símbolo, si yo fuera a llevar esto a un lenguaje, yo digo, bueno, aquí yo ya tengo que trabajar en las instrucciones necesarias para realizar la entrada de datos de estas 2 variables. ¿Que me va a llevar a escribir rótulos e instrucciones de lectura? Sí, me va a llevar eso, pero visualmente yo ya puedo ver que tengo que trabajar con la entrada de datos en este punto.
El siguiente símbolo que tenemos es este, que es el rombo. Se utiliza para dos instrucciones que son diferentes. Pero en este caso, al nivel que llevamos ahorita, se utiliza para la instrucción sí, entonces, si no. O sea que se utiliza para la condicional, ya sea la condicional simple, la condicional doble o la condicional anidada, que es la que vamos a ver a partir de mañana. La que estamos viendo ahorita es la condicional doble, que es la que tiene parte verdadera y parte falsa. ¿Cómo funciona o cómo trabajo acá? Dentro del símbolo de decisión, yo coloco la condición. Es como que yo dijera en pseudocódigo, si tipo trap es igual al albañil. Entonces, esa expresión lógica tipo trap igual al albañil es la que yo voy a escribir dentro del rombo. ¿Bien? En el pseudocódigo tengo una parte verdadera, el entonces, y tengo una parte falsa, el si no. Aquí lo que voy a tener son dos bracitos que se desprenden de los extremos del rombo. Uno para la parte verdadera y otro para la parte falsa. Entonces, si yo evalúo, tipo trabajador es igual al albañil, pregunto, si es cierto, entonces la línea de flujo del diagrama me va a llevar a este proceso, a aplicar que la tarifa normal es igual a la constante de pago hora trabajada, que es 40 lempiras. Pero si esta expresión lógica me da falsa, tipo es igual al albañil, no, falso, te voy a seleccionar una línea de acción diferente. Me voy a venir por acá y voy a ejecutar un proceso diferente. Y la tarifa normal va a ser igual a pago hora MT, la constante que tiene un valor de 60. Esa es la decisión doble. Tengo acción para la parte verdadera y acción para la parte falsa. Si fuera la decisión simple, aquella que solo tiene proceso para la parte verdadera, entonces en la parte del sí yo describo mi proceso. Y como no hay parte falsa, simplemente la línea de flujo me lleva directamente a este símbolo. ¿Qué es este símbolo? Los circulitos se utilizan para conectar dos partes de un diagrama de flujo. Y que en este caso, esto equivale al final de la decisión. Es como el fin sí en el pseudocódigo. Entonces, ¿cómo hago un fin sí aquí en el diagrama de flujo? Miren, la parte verdadera, la parte falsa, se unen utilizando un conector. Aquí la decisión llegó a su fin y lo que sigue a continuación, esto de acá abajo, es otra instrucción, cualquiera que sea, pero queda fuera de esta decisión de acá. La otra instrucción que tengo después de haber finalizado la condición de tipo TRAV es la que evalúa las horas trabajadas. Entonces ahí necesito otra condicional porque habíamos dicho, puede que tenga horas trabajadas, horas extra, puede que no las tenga. Entonces tengo que preguntar de cuánto son las horas trabajadas. Aquí está la expresión lógica. Horas trabajadas menor o igual a 40, voy a tener la parte del sí y voy a tener la parte del no. ¿Qué hago en ambos casos? Si las horas trabajadas son menor o igual a 40, trabajo 25 horas, 38 horas, inclusive 40 horas, no tiene horas extra, no las tiene. ¿Qué hago en ese caso? Su sueldo va a ser igual a las horas que trabajó. Miren, estas horas trabajadas, un dato de entrada, multiplicado por la tarifa normal. ¿De dónde sale la tarifa normal? Sale de esta decisión. Ya sea que fue un albañil o fue un maestro de obra, yo de aquí salgo
con un valor para la variable tarifa normal. Entonces aplico horas trabajadas por tarifa normal. Ahora, si esto es falso, esta pregunta, porque trabajo 41 horas, 50 horas, 60 horas, ahí hay un componente de horas normales y horas extra. Esto, si se evalúa falso, me voy para acá. Y hay otra acción a seguir completamente diferente. Miren, pago extra. Ay, ¿de cuánto es el pago extra? Horas trabajadas menos 40. ¿Por qué le estoy quitando a las horas trabajadas 40? Porque 40 son las horas normales. Y lo que excede de 40 son las horas extra. Esta resta me da las horas extra. Por tarifa normal por 1.25. ¿Ok? Entonces aquí hizo falta la multiplicación. ¿Por qué multiplico la tarifa normal por 1.25? Porque le estoy subiendo a la tarifa normal el 25%. Al multiplicarla por 1.25 digo el 25% más de la tarifa normal. Entonces, eso es el pago extra. Ahora, el pago normal, sus horas normales, ¿a cómo las voy a pagar? Las 40 horas normales que hizo multiplicado por la tarifa normal que sale de aquí, que son 40 o 60 según el tipo de trabajador. ¿Y su pago total? ¿De cuánto es el sueldo total? La suma, cuánto gana de horas extra y cuánto ganó en jornada normal. ¿Bien? Entonces, ahora que planteé el proceso para la parte verdadera y para la parte falsa de esta decisión, tengo que unir los dos bracitos. Miren, tengo que unir el verdadero y el falso utilizando un conector. Este conector indica el fin de esta decisión. Lo que viene a continuación no depende de esta decisión. ¿Y qué viene? Impresión. ¿Qué voy a imprimir? El sueldo total de la persona y llego al fin de mi diagrama. Utilicé para el fin de diagrama el mismo símbolo que usé para el inicio. Ustedes ven aquí, por ejemplo, que también este símbolo puede utilizarse para salida de datos. Yo no suelo utilizar mucho ese símbolo porque uno tiende a confundirse. Voy a decir ahí, ¿qué es esto? Entrada o salida de datos. Pero lo hice para que ustedes vieran que se puede utilizar. Ya más adelante vamos a ver otros símbolos que se utilizan para indicar salida de datos. Revisen, por favor. Ya lo voy a bajar. Revisen ahí. Bajémoslo.
Licenciada, le tenía una pregunta, pero no es de los ejercicios, sino que de la prueba que hicimos Sí. en los cuadritos no se podían enviar, bueno, al menos mis respuestas no se pudieron enviar. Entonces lo mandé por correo en el campus. Quizás puede revisarlo desde ahí, porque no se podían enviar bien. No se podían enviar, ¿por qué? Cuando tenía los resultados, traté de mandarlos así escritos y nada que el botón de enviar no salía habilitado. De ahí lo eliminaba yo, y de ahí el botón se habilitaba de la nada. Entonces le tomé screenshot tampoco. Ok. Entonces lo mandó por correo. Sí, por el campus se lo mandé. Por mensaje. Sí. Ay, bueno, a ver, es que generalmente les pido que me envíen las cosas por correo porque yo los mensajes del campus solo los utilizo cuando me quiero comunicar o les quiero comunicar algo a todo el grupo. Pero si es una comunicación individual conmigo, mejor el correo porque lo atiendo más rápido. Pero solo que me mande un correo, por favor, diciéndome que la evaluación me la envió al campus, así yo leo el correo cuando yo esté revisando y me voy al campus a buscar el mensaje. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Ok. ¿Quedó claro, muchachos, el uso de lo que es el diagrama de flujo? Veamos el chat. Ok, mañana vamos a entrar a lo que son las decisiones anidadas, lo que preguntó el compañero. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos más de dos alternativas? Solo hemos visto problemas con dos alternativas, A, B, en la del ejercicio anterior. ¿Y aquí cuáles dos alternativas teníamos? Aquí solo tenemos dos alternativas, albañil o maestro de obra, dos. Y aquí solo tenemos dos alternativas. ¿Tiene horas extra? No tiene horas extra. Pero se presentan situaciones en las cuales hay que decidir, ¿verdad?, entre más de dos opciones. ¿Cómo evaluamos eso con este tipo de instrucción? Que solo tiene una parte verdadera y tiene una parte falsa. ¿Cómo le vamos a hacer? Entramos al anidamiento. El anidamiento significa colocar una instrucción después dentro de otra. En este caso, colocar una decisión dentro de otra decisión, ¿verdad? Eso es anidamiento y lo vamos a ver mañana. Si no hay más consultas, vamos a dejar la clase hasta acá y mañana comenzamos el tema. Muchas gracias. Gracias, Vic. Gracias a Gracias, Liz. ustedes. Adiós. Feliz día. Igualmente.